El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron a ellos Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, porque estaban atemorizados. Se formó una nube que los cubrió, y hubo una voz desde la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo a él. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. El domingo pasado vimos el Evangelio de las tentaciones y cómo Jesús enfrenta la tentación basado en la palabra de Dios. Ahora nos encontramos con otro escenario, es el de la conversión. La conversión no significa cambiar de comportamiento, no. Eso se llama enmienda en el lenguaje del Evangelio. Cuando una persona, por ejemplo, es grosera, o es calumniadora, o se emborracha, o consume droga, o maltrata a los demás y corrige eso, eso no es conversión, eso se llama enmienda. La conversión consiste en cambiar la idea que uno tiene de Dios y aceptar al verdadero Dios. Porque uno puede tener ideas raras de Dios. Hay quienes piensan en un Dios castigador y entonces, coherentes con eso, ellos también castigan a los demás. Hay quienes piensan en un Dios excluyente y por eso ellos excluyen a otras personas. Hay quienes piensan en un Dios que aborrece a los pecadores y por eso ellos, a los que consideran pecadores, los tienen a distancia. Pues de eso se trata, de cambiar la idea que tenemos de Dios para poder proceder de acuerdo con el Dios verdadero. Y aquí es donde está centrado el Evangelio de hoy. Jesús ha venido presentando a un Dios que es Padre, que ama a todos los seres humanos y que por consiguiente Él no detesta a los paganos, como llamaban los judíos a los extranjeros. Él no los detesta, Él también a los otros los ama. Los discípulos no le caminaban a eso. Por eso ahora Jesús
se los lleva a un monte alto. El monte es el lugar del encuentro con Dios, a mostrarles el verdadero rostro de Dios. Y se lleva a los 3 más díscolos, los 3 que más se le oponían y que más resistencia le ofrecían. Y delante de ellos Jesús manifiesta la gloria de Dios en él. El evangelista nos lo presenta con todo ese simbolismo del vestido de un blanco deslumbrante, como no podría dejarlo ningún lavadero del mundo, para darnos a entender que la gloria de Jesús es una gloria que supera cualquier gloria mundana. Y cuando los discípulos ven eso, comparan a Jesús con Moisés y con Elías. Moisés, el representante de la ley; Elías, el representante de los profetas. Y resulta que Moisés y Elías están recibiendo instrucción por parte de Jesús. En vez de ellos estar instruyendo a Jesús, Jesús los está instruyendo a ellos. Cuando ellos ven eso, entonces tratan como de reconducir las cosas. Y Pedro le hace una propuesta: Señor, aquí estamos muy bien, vamos a hacer 3 chozas. La fiesta de las chozas era una fiesta que hacían los israelitas para conmemorar la salida de Egipto. Pero observemos esto. Él les dice: vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Quién queda en el centro de la enumeración? La repito: una para ti. ¿Ese ti quién es? Jesús. Una para Moisés y otra para Elías. ¿Quién queda en el centro? Moisés. Es decir, ellos no quieren que Jesús esté en el centro de la revelación de Dios, sino que en el centro siga Moisés. Por eso cuando se ve eso, que es una reacción de miedo, ellos tienen miedo porque sienten que todo su proyecto se les desmorona. Ellos soñaban con ser el pueblo que iba a dominar todas las naciones, y resulta que no. Entonces, cuando ellos se resisten de tal modo que quieren que Moisés siga siendo el que mande la parada, interviene el Padre del cielo desde la nube. Este es mi Hijo, escúchenlo a Él. Y cuando ellos miran, ni Moisés ni Elías, el único que está es Jesús. O sea, no hay duda de que el Padre está diciendo: escuchen a mi Hijo, que es Jesús. Ya no se trata de escuchar a Moisés y a Elías. Ahora, el que verdaderamente nos da a conocer a Dios es Jesús. Y si nosotros queremos convertirnos, necesitamos escuchar y hacerle caso a Jesús. Ustedes seguramente han visto por allí que de pronto al lado de la casa de ustedes se constituye un grupo de oración, un centro de culto, lo que sea, invocando tal o cual texto del Antiguo Testamento. No es a Moisés ni es a Elías a quien hay que escuchar, es a Jesús. Y esto es algo que a los cristianos hoy todavía nos sigue costando trabajo aceptar. Les costó trabajo a estos 3 discípulos
y a muchos cristianos nos sigue costando trabajo aceptarlo. Por eso dice que Jesús les prohibió hablar de eso, porque ellos no estaban en capacidad de mostrar la verdad de Dios, porque se resistían. Esperen a que yo resucite de la muerte y entonces ustedes se darán cuenta a quién respalda Dios. Efectivamente, cuando Jesús resucite, ellos se darán cuenta de que Dios no resucitó de la misma manera a Moisés ni tampoco a Elías. Jesús es el Hijo amado y a Él le da un trato preferencial porque el Hijo es quien dice verdaderamente cómo es el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En eso estamos y ese es el empeño que vamos a tener en esta Cuaresma, convertirnos al Dios que se revela en Jesús. Ya no vamos a escuchar a Moisés, ya no vamos a escuchar a Elías, ya no vamos a seguir a Moisés ni vamos a seguir a Elías. Vamos a seguir a Jesús. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros no somos discípulos ni seguidores de Moisés. Tampoco somos discípulos ni seguidores de Elías. Somos discípulos y seguidores de Jesús. Y ese es el empeño en que debemos ponernos en esta semana durante la Cuaresma.